En el vídeo de hoy vamos a desglosar un concepto fundamental en la distribución de la electricidad, la corriente monofásica. Si alguna vez te has preguntado qué es y por qué es importante, quédate con nosotros porque lo explicaremos de manera clara y sencilla. ¡Comencemos! ¿Qué es la corriente monofásica? La corriente monofásica, en el mundo de la electricidad, es una de las formas más comunes de suministro de energía en nuestros hogares y pequeños negocios. Pero, ¿cómo se genera la corriente monofásica? Vamos desde el principio. La electricidad se suele generar lejos de donde se consume, por ejemplo en una central eléctrica. Allí la energía generada sale y pasa por un transformador elevador, aumentando el voltaje que se necesita para recorrer los kilómetros de líneas de cable en altas torres hasta llegar a otra subestación. Es importante recalcar que la red eléctrica se distribuye en corriente alterna, porque es más eficiente y ligera que la corriente continua. Una vez que esa energía llegue a la otra subestación, se debe reducir la tensión con un transformador reductor para que quede lista para la distribución en los pueblos o ciudades. En esa etapa, la electricidad se suele distribuir en trifásica, empleando 3 cables, uno para cada fase. Entonces, ¿cómo funciona la corriente monofásica? En las subestaciones eléctricas se reduce el voltaje de alta tensión hasta que sea apta para consumo doméstico, y en ellas se toma una de las fases y también se crea el neutro. Por lo general nos llegan los cables de fase y neutro hasta los contadores eléctricos de nuestros hogares. El cable neutro cuenta con un potencial cero, es decir, no tiene carga eléctrica ni voltaje. Por ese motivo sirve como conductor de retorno de la corriente que circula por los circuitos monofásicos. Por seguridad para las personas se establece un tercer cable que corresponde a la toma de tierra, que se utiliza como derivación de seguridad para protegernos ante funcionamientos anómalos eléctricos. Este cable de tierra termina en la toma de tierra, que suele ser una pica metálica enterrada en el suelo. Se conecta a las partes metálicas de la estructura del edificio que abastece y también a las partes metálicas de los aparatos eléctricos, así como a las tomas de corriente o enchufes. En una vivienda de tamaño normal, la corriente monofásica es suficiente para alimentar a la mayoría de los aparatos eléctricos que usas a diario, como luces, televisores y electrodomésticos. Características de la corriente monofásica. Voltaje con variaciones idénticas. El circuito monofásico de corriente alterna está formado por una única fase, por lo que la variación del voltaje varía siempre de la misma forma. No ocurre lo mismo en la corriente trifásica, ya que cuenta con 3 fases diferentes. Valores del voltaje. Los valores del voltaje suelen estar entre los 110 y 230 voltios. Variaciones de cada país. Mientras que el voltaje permitido en España y en toda Europa es de 230 voltios, este puede variar en otros países. Por ejemplo, en Perú se emplea 220 voltios, pero en la mayoría de países de América se trabaja a 110 voltios, como en Colombia, por ejemplo. Ventajas y desventajas de la corriente monofásica. La corriente monofásica cuenta con una serie de ventajas a comparación con otros sistemas de corriente eléctrica. Sin embargo, hay que valorar también sus desventajas. Una de las ventajas incluyen su simplicidad de instalación y su amplia disponibilidad en la mayoría de los lugares. Otro aspecto positivo es que la corriente monofásica tiene un control más preciso de la energía suministrada a dispositivos y equipos. Por otro lado, las desventajas de la corriente monofásica incluyen su limitación en términos de potencia y capacidad para alimentar cargas más grandes como motores industriales. Además, la corriente monofásica puede experimentar fluctuaciones de voltaje, lo que puede afectar el rendimiento de algunos dispositivos sensibles. En fotovoltaica, la corriente monofásica es relevante porque muchos sistemas solares residenciales suelen utilizarlo debido a su simplicidad y eficiencia en aplicaciones de baja potencia. En un sistema solar monofásico, los paneles solares captan la energía del sol y la convierten en corriente continua. Luego, un inversor transforma esta corriente continua en corriente alterna monofásica, compatible con la red eléctrica del lugar y los aparatos eléctricos comunes. Esto significa que puedes generar tu propia electricidad con paneles solares y usarla directamente en tus aparatos eléctricos, aprovechando la misma fase de corriente que ya tienes en tu casa. En conclusión, la corriente monofásica es un sistema de suministro eléctrico que utiliza una sola fase de corriente alterna. Es ideal para la mayoría de las necesidades domésticas y es la forma más común de distribución de electricidad en viviendas y pequeños negocios. Si te ha gustado este vídeo y quieres aprender más sobre electricidad y energía solar o estás interesado en un sistema solar a medida de tus consumos energéticos, contacta con nuestros ingenieros a través de los medios que aparecen en pantalla. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día de todas las novedades en energía solar.